Buenas tardes a todas y a todos. Estamos acá en el segundo panel del primer día de esta flamante zona industria de Construir Cine. Construir Cine es un festival internacional dedicado al mundo del trabajo que aborda la temática a través del prisma de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Los paneles que vamos a tener durante estos 3 días tienen que ver exactamente con esto, con el desarrollo sostenible y cómo repensamos, reconfiguramos nuestras formas de trabajo, específicamente en la industria audiovisual, para tener una industria más sostenible y más sustentable y más igualitaria para todos y para todas. Así que en este segundo panel, que le pusimos el nombre de Sets Libres de Violencia y Acoso, tenemos el gran honor de tener a 3 invitadas que les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Tenemos a Cecilia Lavena, de la Oficina País de la Organización Internacional del Trabajo, experta en el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, a Milagros Chaín, de la Comisión de Género SICA-APMA, Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, y a Connie Vera, de la Comisión de Género de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. A todas ellas, muchísimas gracias por venir. Hicimos yo soy Alejandra Marano, la directora ejecutiva de Construir Cine. Hicimos una pequeña presentación del panel que la voy a leer para que funcione también un poco como disparador. Nos proponemos hablar de cuál es el rol de las mujeres y las diversidades sexogenéricas dentro de la actividad audiovisual. La problemática de violencia en los espacios de trabajo que vulnera tanto a nivel profesional como humano y son temas que deben ser abordados desde diferentes ángulos. Esto es lo que vamos a charlar ahora con estas mujeres que nos acompañan en este panel y me parece interesante empezar con Cecilia. Cecilia es de la Oficina Argentina, de la Oficina de País de Argentina, de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo trabaja permanentemente y apoya al festival desde sus inicios, hace 10 años, porque el festival pertenece a la red social WOCRA y Gerardo Martínez, secretario general de la WOCRA, es además secretario de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores y bajo ese paraguas es que participa permanentemente en las reuniones que se hacen en Ginebra del OIT, donde se exponen, se dialogan y se toman decisiones muy trascendentes que afectan la vida de los trabajadores de todo el mundo y también de Argentina, y una de ellas tiene que ver con el convenio 190, que le damos la palabra a Cecilia para que nos cuente un poco de qué se trata y su implementación aquí en Argentina, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Tengo una presentación preparada. El convenio sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo es del año 2019, es el convenio 190 y se acompaña por la recomendación sobre violencia y acoso, la recomendación 206, que fueron adoptados en la Conferencia Internacional del Trabajo el 21 de junio del año 2019, así que son bastante recientes. Pasamos a la primera filmina. Aquí estamos. Bueno, el convenio tiene un impacto significativo en la visión que tiene sobre su alcance y sobre quienes abarca, ya que identifica claramente todos los actores que conforman el mundo del trabajo. Los gobiernos que ratifican el convenio 190 deben implementar sus lineamientos en su legislación y práctica nacional. Ya hay 27 ratificaciones y hay 9 en América Latina y el Caribe. Lo que les quiero contar es que la Argentina es el 4º país de estos 27 en ratificar el convenio por ley 27.580, que entró en vigor el 23 de febrero del año 2021. Vamos a la próxima. Al haber sido redactado por representantes de los gobiernos, de los trabajadores, de organizaciones de trabajadores o sindicatos y de organizaciones de empleadores o cámaras sectoriales, en el marco de un ámbito de diálogo tripartito y social, esta norma pone de manifiesto el valor del diálogo y el rol que pueden desempeñar todas estas organizaciones en mejorar la vida de las y los trabajadores. ¿Por qué es necesario un convenio? Bueno, la OIT es una organización, como mencionó muy bien Alejandra, fundada en el año 1919, reconocida con el Nobel de la Paz, y es la agencia de Naciones Unidas especializada en promover el trabajo decente para todas las personas. La violencia, como sabemos, y el acoso pueden constituir una violación y un abuso a los derechos humanos. También dañan la salud, la dignidad y el bienestar de todos en el trabajo,
y son una amenaza para garantizar la igualdad de oportunidades, de manera que es inaceptable e incompatible con la idea de trabajo decente, que es la que promovemos desde las organizaciones de Naciones Unidas y específicamente desde la Organización Internacional del Trabajo. También la violencia y el acoso que ocurren en el ámbito laboral impide que las personas, y en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente. Se sabe que la productividad es mayor en los entornos de trabajo exentos de violencia y acoso, y que las empresas y los ámbitos productivos que velan por el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores son más seguras desde el enfoque social y financiero. Un mundo del trabajo exento de violencia y acoso es mejor para todos y todas. El convenio 190 entonces adopta este enfoque inclusivo porque tiene en consideración a todas las personas en la economía formal e informal, en las zonas urbanas o rurales, aborda la violencia desde el ámbito legislativo y de las políticas laborales vinculadas a la no discriminación y la igualdad de género, la seguridad y salud en el trabajo, la migración y el derecho penal, y aborda la discriminación en las relaciones de poder, que es lo que frecuentemente sucede en los ámbitos de trabajo, y las normas de género que fomentan la violencia y el acoso y mitigar sus efectos adversos. La próxima. Tiene como principios fundamentales el respeto y la promoción y el disfrute del derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. Adopta este enfoque inclusivo que mencionaba anteriormente, teniendo en cuenta las consideraciones de género, y reconoce todas las funciones que tienen los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, teniendo en cuenta su naturaleza y alcance de sus responsabilidades. Garantiza el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que Furcio, en particular a las mujeres trabajadoras, así como a grupos vulnerables o grupos en situación de vulnerabilidad que se vean afectados de manera desproporcionada por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Incluye a las personas con discapacidad, a las mujeres con discapacidad, a las personas migrantes y otros grupos. Es importante en este convenio la definición que se adopta sobre violencia y acoso, porque es una definición amplia y esto es lo que permite luego poder aplicarla en el ámbito laboral, pero no solamente en el lugar de trabajo, sino en lo que tiene que ver con el trayecto hacia el lugar de trabajo, y no importa el ámbito de trabajo, no tiene que ser un lugar formal, puede ser un ámbito de trabajo informal en el que se aplica este convenio. Entonces la violencia y el acoso está definida como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Esto es el artículo 1 del convenio 190. Pasamos a la próxima. Bueno, esto es uno de los aspectos más importantes, la violencia y el acoso por razón de género, que van dirigidos a la persona por razón de género o sexo, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, y señala la importancia de abordar las causas subyacentes a esta violencia y también los factores de riesgo que se pueden dar en el ámbito laboral. Como mencioné anteriormente, protege a las trabajadoras y trabajadores del mundo del trabajo con inclusión de las personas asalariadas, las personas que trabajan en cualquier relación contractual, las personas en formación, incluidas las personas pasantes y aprendices, los trabajadores despedidos, los trabajadores voluntarios, las personas en busca de empleo y postulantes a un empleo, los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. Pasamos a la próxima. Como dije anteriormente, es la violencia y el acoso que ocurre durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. Y esto es muy importante porque indica todo el ámbito de la relación laboral que se va generando en una primera instancia de entrevista laboral, luego ingreso al lugar de trabajo y bueno, el
en el ámbito de la práctica y de la vida laboral. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que este convenio considera también que la violencia doméstica repercute en el mundo del trabajo. ¿Estamos acá? La próxima. Y esto también es importante porque reconoce que existe violencia doméstica y que esta puede también evidenciarse en el ámbito de una relación laboral y establece recomendaciones como en la recomendación 206, estamos en la próxima, ahí, que menciona estrategias para proteger a las personas trabajadoras en el ámbito del mundo del trabajo, vinculado a la importancia de otorgar licencias para las víctimas de violencia doméstica, modalidades de trabajo flexible, esto es muy importante, durante la pandemia se exacerbaron las situaciones de violencia doméstica y también las situaciones de violencia en el ámbito laboral, pero más específicamente las de violencia domésticas se observaron en el ámbito de la relación laboral, ¿no? La relación laboral virtual y no presencial. La modalidad de trabajo flexible es una estrategia que permite, en algún sentido, contener a las víctimas de violencia doméstica. Y también menciona la importancia de incluir la violencia doméstica como un riesgo en el lugar de trabajo. Más allá de las recomendaciones sobre la importancia de sensibilizar en estos aspectos, y brindar ámbitos de orientación a las víctimas. Entonces, para resumir un poco el convenio 190, la próxima, por favor. El convenio 190 pide medidas de prevención y protección, el control de su aplicación y medidas de reparación de forma eficaz. Pide a los Estados miembros también generar mecanismos de formación y orientación sobre su adaptación, pide adoptar medidas específicas para abordar la violencia y el acoso por razón de género y pide que exista un diálogo tripartito, la colaboración siempre entre los gobiernos, las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores. Y ahora, si podemos pasar velozmente a… Sigamos. Más. No los quiero aburrir. Aquí. Nos quedamos en las vías de aplicación. Entonces, ¿cómo funcionan las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo? Esta que tiene que ver específicamente con violencia y acoso en el mundo del trabajo. Los estados que la ratifican deben adoptar ciertas disposiciones en su legislación nacional. Y también, como es el caso de Argentina, a través de convenios colectivos específicamente, o de otras medidas que se adopten en el ámbito nacional para garantizar la seguridad y salud en el lugar de trabajo, abarcando, ¿no?, la violencia y el acoso, y también medidas específicas en caso de que sea necesario si no existe una legislación nacional o si no existen medidas vinculadas a la ley de contrato de trabajo y las instancias de negociación colectiva. Algunos datos de Argentina que por ahí quería mencionar. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo en Argentina, 3 de cada 10 personas padecen situación de violencia en sus trabajos. Y 6 de cada 10 cuando sumamos estas experiencias previas al lugar de trabajo, ¿no? O sea, violencia que viene arrastrada en la vida de las personas en otras instancias, físicas, violencia física o psicológica. Las mujeres y las diversidades atraviesan el 50% más de situaciones de violencia y acoso que los varones. Aproximadamente se reciben 2.000 consultas y denuncias al año en las instancias de denuncia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Entre las violencias más frecuentes sobresale la violencia psicológica en un 80 y 90% de los casos. Luego viene la violencia física, sexual y o económica también. Y predomina una violencia vertical descendente, ¿no?, de jefe a subordinado en el ámbito laboral, pero también es alta la violencia entre pares y violencia de terceros o terceras.
Los sectores en donde prevalece mayor violencia en el lugar de trabajo son los servicios sociales y de salud, la administración pública y el ámbito de defensa, ¿no? Sería el sector hoteles y restaurantes, educación, transporte, comunicación, trabajo doméstico. Y estos ámbitos en donde prevalece la violencia coinciden con los sectores más feminizados, aquellos en los que hay una mayor participación en la actividad productiva y laboral de las mujeres. Bueno, yo quería terminar, porque no quiero extenderme demasiado, contándoles que todavía existe, esta norma internacional, presenta una oportunidad para que de manera colectiva, digamos, y articulada se pueda desarrollar un ámbito de trabajo decente, como lo entendemos en la OIT. ¿Qué significa un ámbito de trabajo decente? Libre de discriminación, libre de violencia y acoso, con un espacio de calidad en el que se puedan desempeñar las actividades laborales y también con calidad en términos salariales, ¿no? Por supuesto, poder acceder a un salario digno. Y esta oportunidad también conlleva algunos desafíos, que es un poco adaptar una norma internacional al ámbito local, al ámbito, si bien la Argentina ha ratificado la normativa, el convenio, en el ámbito, digamos, subnacional o en el ámbito de los distintos sectores productivos hay que hacer algunas adaptaciones y adecuaciones. Se va también a requerir fortalecer y articular de forma institucional, no solo entre el nivel nacional y subnacionales, sino también entre distintos sectores, entre organizaciones de trabajadores, organizaciones de empleadores, grandes empresas, pequeñas empresas, cooperativas, tienen ámbitos institucionales de funcionamiento diferenciados, pero todas deben adaptar, digamos, sus procedimientos a lo que llamamos la transversalidad de género, ¿no? Y a liberar el espacio de trabajo y la vida laboral de las personas de la violencia y el acoso. Y también adaptar estrategias de intervención como algunas de las cuales se mencionan en la recomendación 206, que obviamente tienen que estar adaptadas al ámbito local, pero que digamos, es un marco y una herramienta para poder contemplar la no discriminación y la vida, digamos, igualitaria para todas y todas las personas que desempeñan un trabajo. Nosotros podemos dejar en esta presentación también algunas herramientas que hemos desarrollado. Hemos desarrollado una guía sindical, una guía para empresas para aplicar este convenio. También hay materiales sobre formación en derechos humanos. Hay materiales que hablan sobre la aplicación del convenio y la recomendación. Y invitarlos a... podemos ir a la próxima. Acá había un video. Invitarlos a visitar nuestra página web. ¿No se escucha el audio? Man, trainee, job seeker, migrant. No one should have to choose between their right to work and their physical, mental and sexual integrity and dignity. The ILO Convention C-190 aims to stop violence and harassment at work. A binding... Pueden visitar la página web de la Oficina de País de la OIT para la Argentina y también la oficina con sede en Ginebra para tener más materiales y difundir en sus ámbitos de trabajo la ratificación que existe en Argentina y también distintas herramientas y estrategias que se pueden adaptar para liberar al mundo de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Gracias. Bueno, Cecilia, muchas gracias por estar acá. Es difícil el trabajo de Cecilia porque la Organización Internacional del Trabajo es un ámbito enorme. Yo he tenido la oportunidad de participar en una reunión panregional que se hizo en Panamá, o sea que ni siquiera estábamos en Ginebra donde estaban todos, era solo una parte del globo y es realmente muy interesante cómo es un ámbito tripartito, como Cecilia decía, donde participamos los trabajadores, los gobiernos y los empresarios. Y ahí se sientan a discutir y de todo eso salen recomendaciones, convenios, se aprueban y eso va derramándose
a lo largo del mundo entero. Por eso siempre los videos del OIT me llama mucho la atención, me parece muy significativo que te digan, pedile a tu gobierno que ratifique el convenio, ¿no? Algo como tan lejano, que es algo que ocurre en Ginebra, que nadie se entera, que no está en las noticias tampoco realmente, no es algo que esté en las noticias. Como todos podemos, de alguna manera, a través de nuestro sindicato, a través de diferentes lugares, e incluso de la oficina argentina, la oficina país de la Organización Internacional del Trabajo, exigir que nuestro país adopte esa recomendación, ese convenio, y a partir de ahí haya un marco legal para que todos podamos apoyarnos, para que el trabajo que, bueno, ahora nos van a contar un poco Milagros y Connie, que tenga un marco legal que lo sostenga, siempre ayuda, ¿no? No es lo único que necesitamos, pero es mejor si hay un marco legal. Así que queremos como escuchar muchas gracias Cecilia, y vamos a escuchar a Milagros para que nos cuente un poco sobre el rol que ocupamos las mujeres y las diversidades sexogenéricas dentro de la actividad, ¿no? Porque, bueno, la actividad fue nombrada incluso por Cecilia, dijo, comunicación, o sea, estamos entre las peores. ¿Cómo bajamos todo esto que contó Ceci a Argentina y al audiovisual? Te escuchamos. Gracias. Voy a pedir el material, está perfecto, gracias. Bueno, primero saludarles, agradecer a quienes tomaron el tiempo de llegar hasta acá y quienes están tomando el tiempo de ver la charla después. Para nosotros es muy importante como sindicato estar ocupando un lugar acá en el Construir Cine, así que lo celebramos. El otro día en la apertura lo escuchaba a Gerardo Martínez hablar como del cine del trabajo. Yo lo doy vuelta y digo el trabajo del cine, ¿no? Qué importante es para nosotros como trabajadores estar ocupando el lugar, que el sindicato esté presente, sabiendo que el cine también necesita tener trabajo registrado, en condiciones, sin violencia. Muchas veces vemos pelis y decimos qué divertido trabajar en cine. Sepamos que esto es un trabajo que mantiene un montón de familias, que es necesario darle el marco legal que requiere y que necesita, que también se maneja mucha informalidad dentro del ámbito audiovisual. Nos pasa mucho, entonces está bueno como sindicato estar acá, formar parte del Construir Cine. Nos parece que está buenísimo y agradecemos la invitación. Nos alegra mucho que estén. Muchas gracias. Bueno, yo voy a arrancar mostrando unas estadísticas que tiene que ver con una publicación anual que hacemos del sindicato, que se llama el DEISICA, que está hecha en base a trabajo registrado, que en este momento van a ver que tristemente todavía siguen siendo binarias, y cuando hablamos de mujeres y varones estamos hablando de mujeres y varones cis. No tenemos todavía la posibilidad de generar estadísticas no binarias, básicamente porque dentro de nuestros registros, hace muy poquito cambiamos el sistema registral para que haya otras identidades de género, pero todavía estamos en el momento de recopilar esos datos y de quienes quieran modificar su género asignado al nacer en nuestro sistema nos lo hagan saber. Entonces, por ahora seguimos manejando números binarios porque las diversidades todavía ocupan un lugar muy chico, Sí, o muy todavía... chico. Vos sabés que sí. a nosotros nos pasa también, porque el festival que abre convocatoria lo habla a través de plataformas que son Fest Home y Feel Freeway, que no es para hacerle publicidad, pero bueno, son las que utilizamos, y ahí el registro es hombre-mujer. O sea, no. Entonces, cuando queremos saber cómo se compuso las inscripciones y cuánta sexodiversidad hubo, no tenemos manera de poder computarlo. Es como un trabajo previo, ¿no? Digo, como nosotros ya lo tenemos desde hace un tiempo, pero bueno, ahora hay que ir incrementando los datos para que... Después vamos a hablar un poco de por qué también no están representadas y por qué no hay una diversidad sexogenérica, ¿no? Sobre todo en el acceso al puesto de trabajo registrado, que tiene que ver como con la realidad que atraviesa la comunidad en todos sus aspectos. Pero bueno, después podemos entrar un poco más en eso, pero más que nada pedir disculpas, que tiene que ver con una estadística binaria, que estamos trabajando un montón para que esto se modifique. Bueno, vamos a compartir un par de números. Lo puse del 2020 para que no nos aburramos mucho. Nosotros somos el Sindicato de la Industria Cinematográfica, Publicidad, Animación y Medios Audiovisuales. Vamos a mostrar las estadísticas quizás de los dos rubros más importantes, que son publicidad y largometraje, no importantes por el trabajo, sino quizás por la cantidad de trabajadores y trabajadoras que se ven afectados. Veníamos teniendo un crecimiento, creemos que con la ola feminista que compartieron las compañeras del panel anterior a partir del Ni Una Menos en el 2018, los números iban a ser
relevantes y vamos a explotar. Bueno, no quiero hacer un spoiler alert, pero no son números tan positivos. En el 2019 había habido un crecimiento muy importante, que vemos que claramente en el 2020 se ve afectado por la pandemia y lo entendemos, pero bueno, en publicidad vemos que a lo largo de los años no se modifica tanto la representatividad de mujeres. Entendemos muchas veces que publicidad, por la carga horaria, por la metodología, siempre fue por el rush, ¿no? Sí, porque todo es un rápido. rubro mayormente ocupado por varones. Si querés podemos pasar a la próxima. En donde en largometrajes sí vemos un crecimiento. Esto que decía, en el 2019 había un crecimiento que estábamos cerca del 40% de nuevo, la pandemia claramente vulneró nuestro trabajo, fuimos una actividad que se vio afectada al 100%, pero bueno, vamos viendo que con el correr de los años es un poco alentador. Es más alentador saber que lo que se fue modificando es la redistribución de roles también. Esto que nombraban las compañeras del panel anterior, no vamos a decir que está todo buenísimo, pero vamos viendo que hay modificación en qué roles ocupamos. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Por qué hablamos de cabezas de equipo? Porque hablamos de una actividad jerárquica, como dijeron también las compañeras del panel anterior. Nosotros cuando hablamos de equipo hablamos de roles técnicos. En nuestras estadísticas no están incluidas guionistas, productoras y directoras, básicamente porque no están dentro de nuestro convenio colectivo. Por eso estuvo bueno tener la representatividad en otro panel para que puedan expresar qué es lo que les sucede a ellas. Nosotros estamos hablando de roles técnicos que básicamente es nuestro colectivo de trabajadores y trabajadoras. Bueno, cuando hablamos de cabeza de equipos, hablamos de cabeza de equipos porque básicamente tiene que ver con algo que intentamos buscar horizontalidad, es una construcción colectiva, el cine se hace entre todos, pero existen las jerarquías y esas jerarquías siguen estando ocupadas en su mayoría por varones. En publicidad vemos que el número se mantiene y que es muy similar a cuando hablamos de ese 30, 33, 34% de mujeres que ocupan, de ese 30, 34, solamente el 35 llega a puestos jerárquicos. En largometraje vemos la misma evolución, vemos subas, vemos bajas, pero nos mantenemos más o menos en los mismos números. Ahora sí, si querés podemos pasar a la próxima, en donde hago un poco más un detalle para que veamos qué roles ocupamos y son los que nos perpetúan en la sociedad los roles de cuidado, ¿no? Como en el cuidado de las personas y de los espacios, como puede ser maquillaje, peinado, vestuario, arte, tiene que ver con estos roles de cuidado, son los que representamos en la sociedad. Y los que están mal llamados técnicos, que en verdad tienen que ver tal vez con la fuerza, como puede ser toda la parte de fotografía, de sonido o de arte, pero relacionado más tal vez a la utilería y la carpintería, son donde ocupamos realmente poco espacio. Tenemos los porcentajes y tenemos la cantidad de personas. O sea, entender que en el equipo de GRIP, cantidad absoluta es terrible. en publicidad, durante el año pasado solo una mujer tuvo acceso a ese trabajo, es donde empezamos a deprimirnos un poco más y entender que esos números no eran tan alentadores, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, y acá hablamos de la división sexogenérica del trabajo. ¿Y por qué traigo estos? Porque son los dos roles mayoritariamente ocupados por mujeres, después vamos a ver los minoritariamente. Ropa y make-up. Bueno, lo que también es para evaluar es que por testimonios de las compañeras que incluso ocupan estos roles, también tienen privilegios los varones que los ocupan. También tienen la posibilidad de ascender más rápido, también son más escuchados, también son más respetados. Son incluso en los roles donde mayoritariamente ocupan las mujeres, así todo se las está mirando, así todo se espera el error, así todo se ningunea su trabajo, es una cosa de mujeres, pero cuando los varones ocupan esos roles son los que más rápido ascienden. Entonces también hay que replantearse los privilegios, incluso en sectores que están, bueno, digo, claro, y pasa un montón esto, lo vemos en un montón de actividades feminizadas, que los poderes de conducción son de varones. Podemos hablar de la salud, de la educación, de un montón de rubros, que incluso en donde somos mayorías, quienes toman la palabra y el poder son los varones. Podemos pasar a la otra, en donde acá me deprimo. Yo como técnica soy directora de fotografía y siento por momentos que tengo un poco de futuro y por momentos no tanto, pero bueno, tal vez es un rubro que me afecta puntualmente. Podemos ver que en largometrajes
se va modificando mucho más rápido que en publicidad. Seguimos con la misma problemática y con sonido tal vez que pasa algo similar. Sí, ahí por ahí hay algo de lo que decía Rocío Gort en la charla anterior, que publicidad es más corporativo, ¿no? El largometraje por ahí es más emprendedor sí. y las corporaciones están manejadas por hombres todavía. Sí, incluso esto que decíamos, quizás son muchas más horas fuera de la casa, son otros ritmos de trabajo, otras exigencias, y lo que tiene es un mercado más comercial, que también lo nombraban las compañeras, que es cómo hago yo para mostrarte un material que a vos te parezca realmente llamativo y te mueras por contratarme si yo no tengo la posibilidad de acceder a esos puestos de trabajo. No es que faltan mujeres ocupando los roles, es que lo que faltan son las oportunidades. Somos un montón de mujeres creativas queriendo ocupar un montón de roles y perpetuadas en los roles de asistencia. Encima les hacemos el trabajo. Encima les hacemos el trabajo. Pero bueno, y tiene que ver con esto, digo, con la posibilidad de, que lo nombraban las compañeras, de que realmente se modifiquen los puestos de tomas de decisiones y que cuando nosotras llegamos a estas cabezas de equipo, pensemos cómo armamos nuestros equipos para abajo. Si seguimos perpetuando esos roles técnicos porque queremos tener al supuestamente mejor en su rol o si queremos tener un equipo más equitativo e inclusivo para que esas personas no tengan que sufrir todo lo que tal vez venimos padeciendo quienes tenemos un poco más de años en la actividad. Podemos cambiar y como no vivimos del amor al arte y vivimos de un salario, todo lo que veníamos hablando antes también tal vez está relacionado con lo que conocemos como el techo de cristal o piso pegajoso, que son quizás como algunos términos muy conocidos dentro del feminismo. Acá venimos a hablar de brecha salarial. Nuestra escala salarial no hace distinción de género, o sea, a igual rol, diferentes géneros cobramos lo mismo. Fue una escala que cambiamos en el 2018 cuando empezó a trabajar la Comisión de Género, porque la escala tenía género. Decía director de fotografía y decía chaperona. Entonces vos ya sabías que estabas condenada a no llegar nunca a un puesto de trabajo masculinizado. Y son pavadas. ¿Las chicas me podrán traer un café? Son pavadas, la vivimos todas. Pero claro, pero tiene que ver con esto que decías vos, de que a la hora de anotarme e inscribirme en un festival, no puedo poner más que varón o mujer. Bueno, esto tenía que ver no solo con nuestro sistema registral, sino que al agarrar una escala salarial, ya estábamos condicionadas a los roles que íbamos a ocupar. ¿Y por qué? Porque históricamente en nuestro país las conducciones de los sindicatos también estuvieron ocupadas por varones, que es algo que se viene modificando un montón y se siente, y en muchos espacios como es el nuestro puntualmente, creo que por eso también forma parte, se hace con una conciencia y realmente con una responsabilidad y no por una cuestión de cupo, como se viene hablando, además de que tenemos una ley de cupo sindical. Pero bueno, cuando empezamos las mujeres a ocupar esos espacios, también es donde se empiezan a modificar estas cosas. Volviendo puntualmente a la placa, los roles mayoritariamente ocupados por mujeres son los de menor salario y los ocupados tradicionalmente por varones son de mayor. Llegando a ver en publicidad, el promedio es un montón. Hubo un análisis que hicieron compañeras de EDA, que es la Asociación de Editores y Editoras, que decía que lo que los varones ganaban en un año, las mujeres tardaban un año y 10, 12, como que decían, cuando los varones están de vacaciones, nosotros seguimos trabajando para conseguir ese salario. La verdad que es buenísimo, pero visto en tiempo, es deprimente. O sea, ¿qué nos queda? Porque como decía Celina Font antes, además de pensar en que ganamos menos, tenemos que pensar cómo administramos esa plata para generar las tareas de cuidado, que en muchos casos somos nosotras quien lo tenemos que hacer y que en muchos casos contratamos mujeres para hacerlo. Entonces, sigue siendo todo un estado de vulnerabilidad. Bueno, y antes de entrar puntualmente en el tema de la violencia, sí me gusta entrar un poco en esto que tiene que ver con el colectivo de diversidades sexogenéricas y LGTBI+, de por qué no llegan, ¿no? ¿Por qué no generamos esos espacios? ¿Por qué? Básicamente porque están vulnerados, digo, no es una novedad saber su expectativa de vida, el acceso a la educación, pero pensar que esas personas van a llegar al ámbito laboral, al ámbito del trabajo registrado y poder formar parte de nuestras estadísticas, cuando muchas veces no tienen ni acceso a la educación, no tienen ni acceso a la salud y demás. Esas personas están ocupando puestos de trabajo, porque decir que no lo están ocupando es mirar para otro lado. Lo que pasa es que no tienen acceso al trabajo formal
en general lo que nos pasa muchas veces a las mujeres, que decían las compañeras que las directoras pueden dirigir la primera película y nunca llegan a hacer su segunda. Bueno, muchas veces nosotras cuando cuando empezamos nuestro desarrollo laboral, por así decirlo, y entramos en la actividad, entramos en películas chicas, entramos en películas de poco presupuesto. A mí me llevó un par de años poder conocer equipamiento más grande, porque todas las pelis que yo hacía eran con faroles viejos, con cámaras viejas. Digo, de repente empezar a entrar en otras tecnologías, y yo dentro de mi actividad, la verdad es que fui una privilegiada, que tuve siempre acceso al trabajo estando en un rol masculinizado. Muchas veces las mujeres entran en el trabajo informal y así entran las diversidades sexogenéricas también. Entonces, realmente hay que generar políticas públicas que modifiquen esto. Pensar en los comités, pensar en los jurados. Es imposible tener una diversidad sexogenérica en un comité, básicamente porque los requisitos que piden son requisitos inalcanzables, incluso en muchos casos para mujeres. Tener una determinada trayectoria reconocida, una determinada cantidad de trabajos registrados, películas estrenadas, es imposible. Entonces, si esas personas que son las que seleccionan los proyectos, que seleccionan los equipos, no Pasa tienen... lo mismo para inscribirte para hacer un documental. Bueno, lo mismo. Entonces digo, realmente hay que generar políticas públicas desde ahí. Y sumado a todo esto, no solo a las diversidades sexogenéricas, que ya tienen una vulnerabilidad, estamos hablando todo relativamente en el ámbito del AMBA, en donde crucemos la frontera, también empezamos a tener otras problemáticas. Porque también por esto celebro que esto se esté grabando y que se pueda replicar a lo largo y ancho del país, básicamente porque incluso dentro digo, saliendo un poquito de acá, hay una precarización. Nosotros tenemos un convenio a nivel nacional, tenemos presencia en un montón de provincias, pero sigue habiendo precarización laboral, sigue habiendo trabajo informal, incluso de casas productoras que van desde Buenos Aires a filmar otras provincias, precarizan a los técnicos y técnicas de ahí. Y tiene que ver, y viene de la mano, con que no conocen sus derechos. Entonces también hay que hacer un trabajo fuerte sindical para llegar a todo el país, que conozcan sus derechos, que sepan cuáles son sus condiciones de trabajo, que sepan que tienen un convenio colectivo y una escala salarial que respetar. Pero realmente es como para seguir pensando no solo la equidad de género, sino a nivel federal. Y ahí sí podemos pasar a la otra placa, que hablamos puntualmente que lo que tiene que ver con violencia. Esto se hace en base a unas encuestas que hacemos en el espacio de trabajo. Nosotros vamos a diferentes producciones y vamos haciendo unas encuestas presenciales, y la verdad que es llamativo pensar esto que decían, que es uso y costumbre gritar en el espacio de trabajo. Estamos acostumbrados y naturalizamos un montón de estas situaciones donde damos por hecho que todo el tiempo hay que correr, que se nos va la luz, que hay que llegar a meter una toma, como si fuera lo más importante del mundo, y en donde empiezan a atravesarse un montón de violencias. O sea, que más del 60% de mujeres diga que sufrió gritos desmedidos es un montón. Y vemos que a los varones también les pasa. No es solamente una cuestión de género, es violencia laboral. No, es el set de Es la el set. locura, ¿no? Sí. Es como un poco empezar a repensar eso. Sí, sí, cuando los únicos gritos que tendremos que escuchar es la acción y el corte, estamos escuchando gritos por cualquier cosa. Pasa también en televisión. Claro, claramente, pasa el mundo audiovisual, que es como que si estuviéramos operando a corazón abierto. Esto es a lo que yo apuntaba con los roles feminizados. ¿Qué pasa con el menosprecio y la subestimación de las tareas y los roles, ¿no? Cómo esos roles feminizados todo el tiempo se ven subestimados. Es como una cuestión de, bueno, es la ropa, bueno, es el make-up, como si no pasara nada. Y de repente... ¿Cuánto tiempo vas a estar maquillándolo? Claro, y de repente ahí, no sé, tardan 2 horas y media para hacer una puesta de luz, pero bueno, ¿no? El problema es lo que tardaron para maquillar y para vestir. Y también eso lo vemos en lo que sucede en el cuadro, ¿no? Como muchas veces hay roles como la dirección de fotografía o la dirección de arte que tienen mucho más poder de decisión final en lo que sucede con otras áreas más feminizadas como el vestuario. Digo, tenemos testimonios de compañías vestuaristas que han tenido que modificar el color de una prenda porque al director de fotografía no le sirva. Entonces digo, eso es una subestimación del rol, pero clarísima. Que haya un 34% de mujeres que sufrían amenazas en el espacio de trabajo es un loco, es como no puede seguir existiendo esto, y menos con el convenio 190, es como... Ni en audiovisual ni en ningún lado. En ningún lado. Pero bueno, también es un poco como sacar el velo y el mito de esta cosa del mundo audiovisual creativo, de artistas, sufrimos un montón de estas cosas porque somos trabajadores y trabajadoras también.
Y ni hablar de todo lo que puede suceder con los piropos, ¿no? Con los comentarios sobre nuestros cuerpos, con cómo tenemos Bueno, que acá estar. me voy a meter porque el Te lo gremio de la agradezco. construcción, Bueno, con el tema de los piropos, tenemos como, bueno. La UOCRA hizo todo un trabajo con los afiliados para evitar el piropo, porque que entendieran que lo que para ellos era un halago. Y la verdad es que siempre es más condenado el piropo que te dicen por la calle un obrero de la construcción y nadie piensa en un set de filmación que parecemos todos hiper cool, que te están piropeando, que te miran donde no te tienen que mirar, ¿no? sí, que opinan sobre tu ropa, sobre tu pelo, sobre el color de tus Qué uñas. linda que te viniste hoy. Sí, sí, es como todo es terrible. Hay un montón que trabajar con respecto a esto. Creo que es muy difícil y un poco cuando cuando comentaba Sabrina la situación de su padre y cómo las generaciones se tienen que ir adaptando. Lo que pasa en nuestra industria también es que tenemos un rango etario muy grande y es convivir en ese espacio, pero también es entender. Hoy a la mañana puntualmente tuve un training de la UNI, que es la Unión Global de Sindicatos, donde compartimos espacio con un montón de países y hablábamos de que los latinos somos toquetones, ¿no? Que nos saludamos con beso, abrazo, entonces cómo también cómo darle la real importancia a todo lo que tiene que ver con denuncias, con acoso, abuso en el espacio de trabajo y en esta mezcla de generaciones, donde las nuevas generaciones vienen a pararnos el carro y decir, che, a mí no me gritás, pero hasta dónde es un abrazo, un beso, es muy complejo realmente. Es muy complejo porque si no yo pienso que se tiende a banalizar, ¿no? Montón. Como ay, bueno, pero acá nos damos besos, ¿no? Como Sí. que hay que trabajar mucho ahí en ese aspecto. Y hay que trabajar mucho en la capacitación y en hacer entender que lo que para vos es normal, que es un abrazo, que es una mano en la cintura, que hay muchas personas a las que le puede molestar y que no por eso sean maleducadas, porque nos saludan. Hay que poder llegar a trabajar muy bien el respeto a la otra persona, que es básicamente lo que se está pidiendo para no generar espacios con violencia. Hasta dónde es un saludo y hasta dónde es un acoso. Bueno, es un trabajo muy complejo, porque también es un trabajo muy complejo de cómo se recepcionan esas denuncias y cómo se respetan para que después ya no se pueda hacer nada. ¿Y qué pasa con las denuncias falsas? ¿Viste? Donde te empiezan a correr por todos lados y después tenemos una justicia que no acompaña, ¿no? Como vemos a diario. Podemos pasar a la otra. Desde nuestra página del sindicato lo que hicimos hace un tiempo fue poner un botón rojo de denuncias en donde, si pasamos a la próxima, podemos seleccionar el motivo de la denuncia. ¿Por qué nos parece importante remarcar esto? Porque básicamente esta denuncia llega directamente a la Comisión de Género. No es una denuncia que va paseando por todo el sindicato sin saber qué hacer, es algo que atendemos con confidencialidad, con la mayor celeridad posible. Entendemos que hay diferentes denuncias de diferentes gravedad, puede ser anónima. Siempre pedimos que cuantos más datos pongan, más fácil es poder hacer algo y poder actuar con celeridad. Así todo, si no ponen datos, actuamos de oficio. En general nos acercamos a productores, productoras para comentarle que está habiendo una situación. Nos acercamos al colectivo de trabajadoras para entender qué pasa. Muchas veces quien no se anima a hablar, una vez que llegamos al espacio de trabajo y estamos generando una empatía y estar en persona, les ayuda a hablar. Llevamos las encuestas y de las encuestas surge que el 63% de las personas saben a dónde denunciar y eso nos hace pensar que algo bien estamos haciendo desde la comunicación porque básicamente saben que tienen un lugar de denuncia. Claro, porque acá también está es muy, muy bueno este número, muy bueno. También SICA comparte un poco con WOCRA el tema del trabajo golondrina, ¿no? Que estoy acá, se me terminó la obra, se me terminó el largometraje, tengo otro jefe, otro grupo de trabajo y arranco de cero, ¿no? Como que hay que remarla y que el tiempo de la denuncia no puede ser eterno porque se terminó el largometraje, digamos, básicamente el rodaje por ahí son 20 días. Es exactamente eso y quedás, si bien nosotros accionamos y como decimos a través del convenio también, saber que aunque haya terminado el trabajo, sigue estando la violencia, sigue estando el hecho puntual de que sucedió. Igual así todo es difícil dentro del ministerio hacer algo. Por eso nos parece fundamental y un poco en base a lo que hablábamos, nosotros del sindicato presentamos un proyecto al Ministerio de Cultura en su momento
como fue el protocolo COVID, todo el mundo se puso de acuerdo de repente para salir de actividad, básicamente porque le estaba tocando el bolsillo. Esta pandemia que nos atraviesa a nosotras en particular, la están desatendiendo de hace rato. Es importante que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, con las cámaras productoras y con los sindicatos, nos sentemos a hablar del protocolo. A dialogar, ¿no? A dialogar, porque lo que nos pasó, no les obliga, Connie lo va a explicar, el sindicato de actores es el único que tiene firmado un convenio con alguna cámara. Nosotros no pudimos llegar a firmar ningún tipo de protocolo para actuar en conjunto, porque en donde empieza que el despido, que el no despido, que la... Bueno, todos Sí, dejan de complica, importarles se complica. la violencia, sí. Entonces me parece como clave y fundamental poder tener un protocolo de todas las partes. Nosotros tenemos un protocolo de acción interno, que es qué hacer ante una determinada denuncia. Pero bueno, también está pasando algo de que la gente lo está pidiendo. Se están escribiendo preguntándonos si hay protocolos para productoras, si hay protocolos incluso para armar equipos. O sea, ya está habiendo otro tipo de conciencia, que eso sentimos que está bueno. Está digamos. bueno, claro. Y podemos terminar con algo que les quiero comentar, que si bien no tiene que ver con la violencia puntual, tiene que ver un poco con esto que decís de la contratación a plazo fijo o por tiempo determinado, que los cuerpos gestantes a la hora de maternar básicamente no tenemos acceso a una licencia tradicional por maternidad. El Fondo de Maternidad se crea a través de un proyecto que presenta un colectivo de técnicas y el sindicato redobla la apuesta y lo pelea en negociación paritarias. Es un fondo que es para personas gestantes de la 14ª semana de embarazo hasta el 9º mes de nacido, para percibir una determinada cantidad de cuotas de salario mínimo para cuando no tienen acceso al trabajo por estar embarazadas, porque muchas veces no las contratan por estar embarazadas, y en los primeros meses, y sobre todo durante la lactancia, donde también se hace muy complicado la reinserción. Es un fondo que, bueno, nuestra página está explicado, es una guía básica que está buenísima. Es único a nivel mundial esto en los sindicatos de la actividad. Cada vez que lo contamos con mucho orgullo está bueno porque viene a ser como superador en un montón de situaciones. Y algo que nos parece clave es que el dinero sale de un aumento en las cargas sociales. O sea, el dinero sale de la patronal y no del bolsillo del colectivo de trabajadores y trabajadoras, que nos parece algo importante. Y es el primer paso de muchos. Siempre decimos que tenemos que seguir prestándole atención a la triple M, que es la maternidad, la menstruación y la menopausia. Cuando hablan de que en una obra no tienen un baño, a nosotros en nuestros espacios de trabajo muchas veces nos pasa lo mismo por estar filmando en una playa. En exteriores, claro. Y es como si nada sucediera, o vas y hay un baño para varones, un baño para mujeres, sin atender a las necesidades de que muchas veces las mujeres o quienes tenemos útero, ovarios y demás, necesitamos otros tiempos en los baños, otra utilización de los baños, y ni hablar de todo lo que sucede en la menopausia, que es como un tema tabú porque a esa edad las mujeres casi que ya ni sirven. Sí, aparte esto me parece súper interesante porque los que venimos en la industria hace muchos años era como muy común decir, no, menganita está embarazada, se pierde este largo. Lo llamamos para él. Pero era como una cosa decirlo como si fueran normal, Y ni siquiera absolutamente preguntarle, normal. y ni siquiera preguntarle si No. puede. O lo mismo, quiero saber a cuántos varones en una entrevista de trabajo le preguntaron cuántos hijos tenían o si pensaban tener. O digo, no sé, de compañeras que tal vez era sabido que tenían hijes y era como, bueno, ¿y qué vas a hacer con los chicos? Bueno, no importa, digo, pero... Y ella es un filtro, y ella es un condicionante. Y Totalmente. es así, y sigue siendo así, y es triste eso. Bueno, Bueno, pasamos a la próxima y muchas gracias. Muchas gracias a vos. Así le damos tiempo a Connie Vera, que le agradecemos mucho que esté acá. Connie quería que viéramos una placa que pusimos, esta misma, que es básicamente la web de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Me parecía sumamente importante ponerla. Y bueno, nos vas a hablar un poco de la prevención y actuación en casos de acoso y violencia, Connie. Sí, tal cual. Como decía Milagros, nosotros tenemos firmados protocolos con las cámaras de televisión y con las cámaras de teatro. Estos protocolos se firmaron en noviembre del 2021. Lamentablemente todavía no hemos firmado con cine.
Se nos está haciendo difícil, pero no va a ser imposible hacerlo. Recién hablaba con Sabrina Farjid y quedamos en hacer y retomar las conversaciones porque funcionan, los protocolos funcionan. El título del protocolo es para la prevención y actuación en casos de violencia en las artes escénicas, de violencia y acoso en las artes escénicas. Afortunadamente, puedo decir que si se acercan a la Comisión de Género de Actores, todo es muy confidencial, es privado, nunca se va a decir un nombre si la persona no está de acuerdo con eso. Es más difícil actuar cuando no hay una denuncia concreta, porque tiene que hacerse todo con eufemismos, en fin, es más complejo. Pero aún así sirve que se acerquen porque siempre hay una manera de mediar, una manera de lograr el cuidado de esa persona que ha sido víctima de abuso o acoso. Afortunadamente nuestros protocolos son muy abarcativos, como vos decías del convenio 190, no es solamente en el lugar de trabajo, sino en la sala de ensayo, si haces una gira mientras estás viajando al lugar, en el hotel puede pasar que te llamen por teléfono y te maltraten, puede ser que por mail te manden un mail y esté fuera de lugar. En fin, el protocolo cubre todos esos ámbitos. Y en realidad se hicieron en colaboración con las cámaras, o sea que los empresarios están de acuerdo con que eso suceda, porque muchas veces el acoso o el abuso en general es de forma vertical, ¿no es cierto?, del que tiene más poder hasta al más débil, pero muchas veces es de forma transversal, es entre los compañeros, y las menos de las veces es con alguien que tiene un puesto menor sobre alguien que tiene un puesto de mayor jerarquía, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero funciona. Nos ha sucedido de tener una denuncia de una compañera de Satsai que fue violentada por un primer actor, y entre los dos sindicatos tuvimos en el lugar de trabajo una charla a propósito de lo que es el protocolo de violencia y acoso en los lugares de trabajo. Esperemos que prontamente podamos lograr el convenio del protocolo con las cámaras de cine. ¿Con la cámara de cine y con la cámara de publicidad? Y de publicidad y también de doblaje. Nosotros tenemos teatro, cine, televisión, doblaje y publicidad, ¿no es cierto? Son 5 diferentes ramas. Nuestro sindicato es muy pequeño. Yo veía todas las estadísticas que ustedes pudieron lograr. Nosotros no tenemos cómo hacer ese trabajo. Pero precisamente por lo pequeño que somos, nos conocemos mucho. Y cada persona, aunque no la conozcamos, cada persona que se acerca a la asociación es bienvenida, querida, acompañada, defendida en las posibilidades que nosotros podemos. En el 2019 se crea el Ministerio de Mujeres, Géneros, Diversidades, y tiene una mirada transversal de lo que es la mirada de género. En los sindicatos también está pasando esto. Y es muy importante la mirada de género, porque es a través de esa mirada que empiezan a producirse demandas, como vos decías recién. El hecho de que una mujer está embarazada, la saca del lugar de trabajo. Pero ¿qué pasa una vez que ya tiene la criatura y una vez que tiene niños pequeños o lactantes y no puede acceder al lugar de trabajo? Muchas veces estas cosas fueron naturalizadas. A mí, por ejemplo, ahora que después de 61 años de
carrera, o sea, no como persona, sino de que empecé a trabajar, me estoy dando cuenta de situaciones de abuso o qué sé yo, o situaciones como, por ejemplo, cuando tuve mis hijos, que tuve 3 hijos bastante seguidos, estuve 10 años sin trabajar. Y yo decía, sí, está bien, fue una decisión porque yo quería cuidar a mis hijos y qué sé yo, porque trabajaba desde muy chiquita y a los 20 años ya era una profesional con experiencia. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido la posibilidad de tener lugares del cuidado de esos pequeños? Porque el primer actor o la primera actriz o las personas muy mediáticas no tienen ese problema porque ganan muy bien, porque tienen sus camarines, porque llevan a las personas que cuidan a sus hijos y están en los camarines, pero el bolo, el que va no tiene eso. Entonces, y es sobre esos cuadros que los sindicatos trabajan. O sea, no es para defender el calle máximo, sino precisamente el mínimo. Y que todas esas personas, esas mujeres puedan acceder a los lugares de trabajo porque haya un lugar que contenga, bueno, eso también surge de la necesidad de las bases que reclamen. Como vos decías, recién, ¿no? Cuando uno tiene voz, cuando uno empieza a reclamar, entonces aparece, ante la necesidad, aparece la solución. Así que bueno, a propósito de la Comisión de Género, los invito a todos aquellos que duden, que hayan tenido o que tienen algún problema, que se acerquen a actores que van a ser, por supuesto, atendidos con la mayor reserva y también a que corran la voz, ¿no? Porque a veces uno está en un lugar de trabajo y lo contaban casi en todas las encuestas. Presencié, vi que a alguien, ¿no? Como que uno es más fácil ver de afuera que lo que te está pasando. Entonces también como invitar a sus compañeras, a sus compañeros, a sus compañeros, bueno, vamos a asesorarnos, vamos a buscar los sindicatos, son lugares que son para los trabajadores. A veces no todo el mundo, digamos, la industria audiovisual es un poquito más chica y por ahí hay como bueno, como decía Emilia acá en Capital, pero digamos, en general sindicalizarse, acudir a los sindicatos, a las organizaciones que los representan, está buenísimo porque hacen un montón de cosas para los y las trabajadoras. Y a veces uno en el día a día trata de resolverlo con un compañero de trabajo, ¿no? Pasa esto en todas las industrias, ¿no? Que hablas con el compañero al lado, con la compañera al lado, pero como que queda ahí. Y los sindicatos tienen gente especializada, se asesoran, trabajan con la Organización Internacional de Trabajo, con los ministerios, digamos. Tienen una llegada que a veces los trabajadores y las trabajadoras no tenemos en el lugar de trabajo y para eso están. Entonces, siempre es buena idea acercarse, no solo para denunciar, obviamente que sí para denunciar, pero también para ver las cosas en las que pueden colaborar y que cuando uno llama al sindicato dice, che, ¿podés venir al set? Porque tenemos... Y los sindicatos van, o sea, no es un problema, están para eso y les encanta además que los llamen. Así que también me parece que mirarlos con esa óptica, me parece que esta mesa está buena para hacer ese llamado, ¿no? Sí, totalmente. El sindicato tiene las puertas abiertas, desde nuestra presidenta hasta el resto de las secretarías. Es un sindicato de puertas abiertas, así que somos todos compañeros y tratamos de lograr el mejor resultado y ir avanzando como se pueda en lograr la equidad. Es decir, hay una cosa que siempre pienso cuando pienso en los protocolos. Los protocolos son reglas de buena urbanidad. No es tan difícil, chicos. No, es respeto, es buen modo, es buen tono. Es nada más que eso. Y pensar que lo tenemos que escribir y detallar realmente habla muy mal, ¿no? de cómo va evolucionando el ser humano. Pero por otro lado, bueno, afortunadamente lo podemos hacer, lo podemos poner en palabras y se puede recurrir a ello cuando alguien se siente afectado. Así que bueno, para eso estamos. Bueno, Connie, Milagros,
Sí, querés cerrar, claro. No, que está bueno remarcar que nosotros trabajamos intersindicalmente también, ¿no? Como somos, digo esto, hay muchos actores sociales dentro de la industria, saber que cuando algo sucede y tenemos sindicatos que están relacionados porque hay una denuncia cruzada y demás, siempre tenemos un diálogo abierto, tanto con actores, con SUTEP, digo, como siempre estamos relacionados para poder accionar en conjunto y generar los espacios más sanos en conjunto. Y algo que esto, en relación a lo que vos decías de hacer correr la voz, nosotros siempre decimos que entre el cómplice y el testigo hay un silencio de por medio, que está bueno cuando vemos una situación que sentimos que puede ser violencia, acoso, abuso, o acercarnos a la persona que la está padeciendo, darle una palabra de apoyo, hacerle saber que tiene recursos, que por lo menos no está sola, o acercarnos a quien lo está realizando y decirle, che, esto no está bueno. Claro, también y además que otra poder persona acercarse, lo vea, ¿no? Como claro. Yo no estoy loca, me está la cosa, digamos, ¿no? Toda esta Claro, cosa de que y uno además, siente que, no, por ahí me pareció mucho, soy yo la que lo está mirando más. Por eso me parece que está bueno entender como ese vínculo entre compañeros y compañeras, y además eso de que hace el sindicato, ¿no? Pero me parece que ya interceder en el momento desarticula y genera otro espacio también. Bueno, muchísimas gracias, es súper interesante. Así que gracias Cecilia, gracias Milagros, gracias Connie. Les agradezco mucho que hayan estado acá en este panel tan hermoso. ...10 años de competencias, focos, laboratorios, charlas, expertos y mucho más. Construir Cine, 10ª edición.